Hola, bienvenidos sean todos a Politiqueando RD. Anabel Alberto por aquí, una mujer feliz, agradecida de la gente que se conecta, que se suscribe, que le da like y que comenta este video. Envíalo para que disfruten de nuestro invitado de hoy, que es ingeniero civil, es abogado, tiene maestría en ciencias políticas, además tiene una maestría en administración pública. Es licenciado en estudios avanzados de economía por la Universidad del País Vasco en España, en unión con la UAS. Actualmente es senador por 4º periodo por San Juan de la Maguana y comparte con nosotros un hombre que mucha gente le tiene miedo, otra gente lo ama. Eso depende de cómo usted lo quiera coger en el día de hoy. Aquí está con nosotros Félix Bautista, el senador, el más votado. Bienvenido, senador. Bueno, muchas gracias, Anabel, muchas gracias, Manolo. Gracias por invitarme a este programa. Un programa que cada día tiene un rating mayor. Gracias. Yo espero que económicamente les sea rentable. Que así sea, que Dios lo escuche. Yo sé que ustedes no necesitan mucho dinero, pero los chelitos hacen falta. Sí, necesitamos mucho. Más dinero. Sí. Así que agradecido de que me hayan invitado y aquí estamos listos para responder. Usted está haciendo un media tour. Usted está yendo a los medios ahora. ¿Usted decidió coger para los medios o no? Bueno, decidí hablar. Pienso que es hora de hablar. Sabe que ahora somos 3 senadores de la Fuerza del Pueblo. Yo espero que Omar Fernández sea el vocero de la Fuerza del Pueblo, mi propuesta. Yo seré el vicevocero y el otro compañero de la Romana será el secretario del bloque. Por tanto, me tocaría una participación mayor. No es lo mismo ser 3 que ser 6 o 7. Y como vicevocero me toca apoyar las posiciones del partido, respaldar a Omar Fernández, que pienso que se le debe dar la vocería para que se destaque aún más de lo que se ha destacado. Y como me va a tocar hablar mucho, he comenzado de ahora. Está ensayando. Ensayando. Muy bien. Tal como dijo Anabel, ingeniero, usted, como usted estaba en un Olimpo, usted generaba mucho miedo, mucho temor. El hombre fuerte de San Juan, el cacique, el duro de San Juan. Uno lo ve personal, que yo no había tenido el placer de verlo personal, y ve a un hombre humilde, parece. A veces allante, el cuadre, pero se ve humilde. Usted se ve un hombre tranquilo. Usted, personalmente, usted no infunde temor. Sin embargo, lo parece a la luz de todos los comentarios mediáticos que bordean su personalidad. ¿Por qué usted dejó tanto tiempo sin hablar y que se formara esa imagen que se tiene de usted, que usted sabe cuál es, la que se tiene en los medios de comunicación? Un error. Pienso que debía haber salido más a tiempo. Simplemente un error. Las cosas hay que contestarlas en el momento en que suceden. Es lo que pienso. Y el hecho de haber durado tanto tiempo, la gente diciendo cosas que no eran y que no son, se fue creando esa imagen, esa percepción. Pero pienso que el tiempo siempre es tu mejor aliado. Y poco a poco las cosas se van poniendo en su lugar. Yo soy una gente sencilla, exactamente como usted me ve. Soy una persona humilde, porque tengo muy claro que no somos nada. Al final no somos nada. Uno en la vida tiene más oportunidades que otra, pero al final todo el mundo sabe lo que va a suceder. Nos queda el único camino que nos queda todo, que es la muerte. Sí. Y lo único que te hace grande es lo que tú puedes hacer por los demás. De modo que yo soy como soy y pienso que fue un error no haber salido antes a los medios de comunicación a defender la imagen de alguna manera que se me creó en los distintos medios de comunicación. Yo siempre decía, no importa lo que la gente diga, al final alguien algún día dirá que lo que están diciendo no es cierto. Y el tiempo me ha dado la razón. Yo quisiera que en el día de hoy la gente, cuando termine de ver la entrevista, pues que opine y comente ahí debajo, que vamos a leerlo. Manolo y yo después nos vamos a poner a leerlo, porque he tenido la oportunidad de ver entrevistas que le han hecho
Y me he sorprendido de que en los comentarios yo no he visto uno negativo. ¿Cómo va a ser? No. No, pero venga. No, te lo juro. Pero son comentarios. O sea, yo dije, pues fue San Juan es entero un que robo, escribió. es un robo que pone los comentarios. No, de verdad. Y yo te he entrado. Yo dije, pero déjame yo revisar. Entonces yo quisiera que hagamos un poco de historia. Porque hay gente que sabe de usted por lo que ha pasado, por el asunto mediático, pero usted es un hombre de San Juan que vino a la capital, pero que siempre se ha mantenido en San Juan. Entonces, ese muchachito que vino a la capital a estudiar en la UAS, ingeniería, sigue teniendo esa cosita de su esencia de su San Juan. Sí, mire, cuando llegamos al poder en el año 1996, el presidente Leonel Fernández me designa su director de la Oficina Supervisora de Obras del Estado. De la OISOE. Sí, conjuntamente con Euclides Sánchez, que fue el primer director que tuvo. Yo era el segundo con Euclides Sánchez. Luego, varios meses después, en febrero del 97, me designa director de la Oficina Coordinadora y Fiscalizadora de Obras del Estado. Porque eran dos instituciones que creó Balaguer. Una era la supervisora que dirigía Bebecito Martínez y otra era la coordinadora de Obras del Estado que la dirigió el ingeniero Hidalgo. Estuvo también el ingeniero Bisonó en la coordinadora y fiscalizadora. Okay. Y entonces duré varios meses en la OISOE y luego me pasó como director de la coordinadora en el 97. Estando en la coordinadora, un día el presidente me dice, vaya a la catedral, que el arzobispo quiere que se le haga unas remodelaciones. ¿Pero qué arzobispo? Nicolás de Jesús López Rodríguez. Okay. Yo voy a la catedral y él comienza a enseñarme todas las áreas y me dice, yo quiero que hagamos un espacio para colocar todos los años el nacimiento del niño Jesús. Cuando estábamos frente al nacimiento, él me dice, observa lo que dice ese letrero. El letrero decía, nunca me olvidaré del lugar donde nací. Y me dijo, si tú asumes eso como modelo de vida, va a tener éxito. Y yo, concho, ¿dónde nací? En Punta Caña, un campo de San Juan de la Maguana, que está a 6 kilómetros del municipio cabecera. Y en ese campo no había escuela. Había una escuela de madera, de tartalada. No había calles, ni carretera, ni energía eléctrica, ni agua potable. No había nada. Wow. Era un campo totalmente rural. Las casas eran hechas de palito, le dicen tejemanil. Okay. El techo era de yagua o de cana. ¿Y qué hice? Volver al campo a ponerle agua, a ponerle luz, a hacerle carretera, a hacerle escuela, a hacerle liceo. Se hicieron todas las casitas nuevas. Todas. Sin importar el color del partido político de la persona que viviera ahí. Transformé el campo. Y comenzó la gente a decir, vayan a Punta Caña para que ustedes vean lo que Félix Bautista hizo allá. Fue como el nacimiento de todo eso. A partir de ahí entonces comencé a trabajar en toda la provincia. Y yo me decía, bueno, yo tuve que venir de San Juan a Santo Domingo a estudiar en la UAS porque allá no tuve la oportunidad de hacerlo. Y tuve que venir a mudarme en una pensión con mis hermanos, 5 hermanos viviendo en la misma habitación, porque no teníamos condiciones para alquilar un apartamento. Wow. Y los padres no podían pagarlo. Entonces, en ese tránsito me gradué y me decía entonces, si ahora tengo la oportunidad, tenemos que hacer un centro universitario para San Juan, la UAS de San Juan. Si usted va hoy a la UAS de San Juan, hay 24,000 estudiantes. Se han graduado miles de estudiantes en ese centro. Usted va a la UAS de San Juan y no cree que está en San Juan. Una biblioteca con más de 60,000 volúmenes. Un software que está conectado a distintas bibliotecas del mundo, donde los muchachos en línea pueden consultar distintos tipos de temas a nivel internacional. El auditorio de la UAS de San Juan parece como si tú estuvieras en Alemania. ¿Cómo? Parece un resort la UAS de San Juan. Lo invito a que un día vayan para que la puedan ver. Hay gente que cuando va a San Juan, que ve a la universidad de lejos, cuando cruza, que está a la entrada de la ciudad, se impresiona, pero la mayor impresión es cuando usted entra. Por ejemplo, el aula magna donde se hacen las graduaciones es para 5,000 personas sentadas. Oh, fresco. Es como si fuera una especie de polideportivo. Y ahí se celebran las graduaciones, la graduación de bachiller, la graduación de la UAS. Y la verdad que después que la veo, yo digo, concho, valió la pena.
Ahora la transformamos de un centro universitario, de un recinto a un centro. Es como San Francisco de Macorís, que es un centro universitario. Antes era un recinto. Santiago es un centro universitario. Y San Juan también se convirtió de recinto a centro. ¿Qué significa eso? Que se dan todas las carreras que se dan en la sede central. Se da ingeniería completa, medicina completa, odontología completa, arquitectura completa, todas las carreras. Antes los muchachos tenían que hacer una parte de la carrera en San Juan y venir a Santo Domingo a completarla. Ya no. Ahora, nos falta algo. ¿Qué nos falta? Los edificios de laboratorio. Hay que hacer un edificio de laboratorio para las ingenierías, un edificio de laboratorio para odontología, otro para medicina. Nos faltan los edificios de laboratorio y yo espero que este gobierno lo pueda hacer. Los terrenos están ahí, alrededor de la universidad. Solo hay que declararlo de utilidad pública e interés social y comprárselo a las personas que viven ahí. Y ampliar el centro para que esté completo y los estudiantes puedan estudiar toda su carrera completa en San Juan. Y así seguimos trabajando. Hicimos la carretera que va desde San Juan hasta Barahona, por dentro. Antes se decía, no podemos hacer zona franca en San Juan porque no hay una salida al mar, no hay puerto. Sí. Y entonces, una zona franca en San Juan tendría que venir, la mercancía tiene que venir al muelle de Jaina, es muy lejos. Sí. Son más de 200 kilómetros. Bueno, hicimos una carretera de San Juan a Barahona. El ingenio azucarero que está en Barahona exporta por el muelle de Barahona, lo que significa que están las condiciones porque por ahí se exporta el azúcar. Sí. Y entonces ahora estamos a 76 kilómetros. La misma distancia que hay de Santiago a Puerto Plata, la hay de San Juan a Barahona. Por tanto, si hay zona franca en Santiago, puede haber zona franca en San Juan. Entonces hicimos una carretera nueva que se inauguró en el año 2010 de San Juan a Barahona. Se amplió la carretera del 15 de Azo a Barahona. Es una de las mejores carreteras que hay en el país. Y se finalizó en el año 2005. Hicimos de San Juan a Telias Piña y todas las carreteras internas del Cercado, Vallejuelo, Huechillo, todas esas carreteras se hicieron nuevas en la provincia de San Juan. Hay un cambio extraordinario. Hicimos muchas plazas, muchos parques. Hay una fuente de agua que rodea el Arco de Triunfo en San Juan. Sí. De modo que hay un cambio. Se sintió el cambio en la provincia y se debió a que nosotros desde el gobierno asumimos con el apoyo del presidente Leonel Fernández que San Juan cambiara. Hasta tal punto que el presidente Leonel Fernández me dijo en una ocasión, el modelo de ciudad que tenemos que hacer es San Juan. Y me dijo, hágame algo en Villajuana parecido a lo que te hizo en San Juan. Entonces en Villajuana hicimos un auditorium, una biblioteca en Villajuana, se hicieron unos edificios de apartamentos, se cambiaron todas esas casas que eran de madera en Villajuana. También se transformó Villajuana y se transformó el país. En ese mismo tenor, muy bien. ¿Cómo comienza la amistad entre usted y el expresidente Leonel Fernández? Bueno, comenzó en el año de 1990 en el Partido de la Liberación Dominicana. Ahí lo conocí por primera vez en la oficina de prensa del partido. En ese año él fue el director de prensa en esa campaña del profesor Juan Bosch. Él fue el director de prensa de esa campaña. Y ahí lo conocí. La primera vez que lo vi fue ahí. Lo había leído antes porque él escribía en Vanguardia del Pueblo y en la revista Política, Teoría y Acción, que era una revista que salía mensual. El periódico salía semanal. Y todo lo que él escribía siempre lo leíamos y lo escuchábamos hablar de temas internacionales. Y en el 94, cuando la guerra del Golfo, el presidente Fernández se destacó mucho porque iba toda la semana al Canal 9 a hablar de la guerra, de los conflictos internacionales. Pero es que previamente él tenía analizando esos temas y lo escribía en el periódico y lo escribía también en la revista Política, Teoría y Acción. Muy bien. Mientras tanto le pregunto, ¿por qué se dice tanto que lo que usted tiene es una representación de la verdad, de la fortuna de Leonel Fernández? Siempre dicen que usted es como la caja chica de él, que los cuartos de él lo hacen aparentar que el que lo tiene es usted, pero que en verdad los cuartos son de él. Leonel tiene una gran fortuna. Ahí viene la poesía. Ahora que es su talento. Yo sabía, yo te vi. Y la otra gran fortuna es que tiene un edificio de 6 niveles lleno de libros. Esa es la fortuna. ¿Él tiene más de 500,000 libros en una entrevista? Leonel tiene una gran cantidad de libros que recuerdo cuando estaba haciendo el edificio. Él decía, pero 6 niveles es mucho. Eso va a durar 50 años para llenarse. Se llenó rápido.
Entonces, la fortuna de Leonel es su fundación, institución sin fines de lucro, sus 6 niveles de libro que tiene y su gran talento. Esa es su fortuna. Al margen de eso, yo no le conozco otra fortuna. No tiene bienes materiales que usted pueda decir que tiene casa en La Romana, que tiene casa en Punta Cana, que tiene casa en Miami. No la tiene. No tiene hoteles, no tiene restaurantes, no tiene empresa. Entonces, la gente se hace siempre una idea de que el hecho de haber sido presidente tiene mucho dinero. Tiene todo el dinero del mundo. Pero no es el caso de Leonel. ¿Pero y de qué vive? Y por supuesto, de la pensión, yo no soy de expresidente. Yo no soy la caja chica de Leonel. Que la gente asume. Eso es lo que todo el mundo dice. Sí. Usted es la caja chica de No, Leonel. no y es que eso. Díaz Rúa es realmente la bóveda de él. Eso Hay es una lo que boba de una caja chica. Usted es la caja chica. La caja chica es más chiquita. Sí, pero dicen que la de usted es una caja lo que chica maneja son que recibos. ronda los 1.000 millones más o No, menos que de va. pesos. La caja chica lo que maneja son tickets de combustible y para comprar papel bond y esas cosas, y lapicero y esas cosas. Es una cacha chica. Pero así es. ¿Pero de qué vive Leonel Fernández? Sí. O sea, ¿cómo él se mantiene? Él paga la luz, por ejemplo. Son cosas como que uno no se imagina. Él va al supermercado, ¿quién le hace la compra? Porque siempre hay como... eso es lo menor, como una mística. Pero está bien. Por ejemplo, ¿quién le paga el celular? ¿Cómo tú pagas el celular? ¿De qué tú trabajas? O sea... Que Bueno. este periodo de elecciones, que él estaba en caravana, ¿de dónde él se mantenía? Habría que preguntarle a él. Una entrevista O sea, con él fuera un O palo. sea, yo no puedo decir cómo él paga su celular. Bueno, puede hacer eso. Cómo hace la compra. Cómo paga sus gastos de viaje. Pero ingeniero, en la primera declaración jurada de bienes de él antes de ser presidente, él declaró que tenía 11 millones de pesos. Bueno, y la última. ¿Qué Y dijo? usted dice que no tiene fortuna y tenía 11 millones de pesos. Que en ese tiempo, 11 millones de En el pesos 96. era una millonada. ¿Cómo cuánto tú tienes? ¿Eh? ¿Tú cuánto tienes? Mucho menos que él. ¿Te crees? Tú Pero estás mucho como en menos. 8, 8.5. tú estás- Pero para ese tiempo, él tenía 11 millones. Pero lo de él no tiene fortuna. Él tiene una O sea, la fundación. perdió. Cuando subió a la presidencia, él perdió los 11 millones que él declaró. No, no lo sé. No lo Por sabe. eso digo que hay que preguntarle a él. Él es más adecuado para hablar de esos temas. Ok. Pero la verdad es que Leonel es un hombre excepcional. Ajá. Un hombre con mucho talento. Y que su paso por el poder transformó la sociedad dominicana. Sin ninguna duda. Bien, eso es campaña. Entonces, esperen. Dele. ¿Usted se recuerda quién fue la primera persona o el primer medio que empezó a cuestionarlo con relación a corrupción? O sea, del 97, 98, por ahí que empezaron a hablar de usted. ¿Usted sí recuerda si fue un medio, un periódico, algún programa de investigación o fue alguien de la oposición? ¿Quién fue? O sea, la primera persona. Mire, yo he jugado papeles protagónicos en el ámbito de la política. Y eso genera mucho celo y genera mucha envidia, sobre todo si se tiene éxito. Porque si no se tiene éxito, entonces te sacan de juego. Pero si tú eres exitoso, eso es un problema. Y entonces, en el 96, para esa campaña, a mí me tocó pasar de un rol de asistente de Leonel a un rol protagónico de trabajar en las calles, en todo lo que tiene que ver con la propaganda política. Ajá. Recuerdo que en ese proceso electoral el enfrentamiento era con José Francisco Peña Gómez. Y el gran líder de este país, gran líder de masa, era el doctor José Francisco Peña Gómez, Sí. que había sido supuestamente engañado por el doctor Balaguer en el 94. Sí, así fue. Usted recuerda que se hizo el pacto por la democracia, se le redujo 2 años a Balaguer, producto de que Peña Gómez alegaba que le habían hecho un fraude. Sí, y así Peña fue, Gómez claro, sacó claro. más de 40%. Como lo hicieron el fraude de Juan Bo en el 90. Entonces, igualito. usted tenía en el 96 un Leonel Fernández enfrentado a Peña Gómez, que 2 años antes había sacado 40% Cierto. de la preferencia electoral, Ujú. versus un PLD con un 13% y un candidato desconocido como Leonel. Ujú. Recuerdo que Leonel nos propusimos que le diera la mano a 1 millón de personas para que se diera a conocer. Y íbamos por los barrios en Villa Juana, Villa Consuelo, Capotillo, y había gente jugando dominó y él se presentaba: mire, yo soy Leonel Fernández, yo aspiro a la presidencia, y la gente se quedaba mirando como, ¿Quién es este? ¿quién es este? Ujú. Entonces se decidió hacer una campaña en todo el territorio nacional de propaganda gráfica para que la gente relacionara la foto con su cara, Sí. que hubiera esa relación. Ok. A mí me tocó asumir ese papel y llenamos el país completo de propaganda. Como ingeniero, me fui a Santiago, lo recuerdo como hoy, a un local de Mícalo Bermúdez, e hicimos un proyecto de propaganda y un presupuesto de propaganda. Y lo ejecutamos y llenamos el país de propaganda. Y
eso y el talento de Leonel y el trabajo que se hizo, con eso se logró que pasáramos de 13 a 39% en la primera vuelta. Y recuerdo que Peña Gómez decía que ese era un pollito, que no tenía experiencia de Estado. Y se hizo una campaña novedosa. Leonel era la novedad en el 96. Y ahí comenzó como ese tema de envidia política por ese trabajo de propaganda del año 1996. Luego llegamos al gobierno y desde el gobierno comenzamos a hacer un trabajo muy efectivo en la institución donde fuimos nombrados. Y comenzaron las intrigas internas que iban sacando hacia afuera informaciones que en su mayoría no eran ciertas. Y por supuesto, programas de televisión comenzaban a asumir esas cosas, a colocarle en los medios. Pero al final, todo eso llegó a una conclusión y fueron diferentes sentencias porque me han acusado de todo. Sí, pero de todo he salido absuelto. Sí, de eso y eso es lo importante. ¿Usted se considera un hombre honesto? ¿Usted se atreve a decir, yo soy un hombre honesto? Sin ninguna duda soy un hombre. ¿Usted se atrevería a jurar por lo más sagrado de su vida que usted es un hombre honesto? Yo juro por lo más sagrado de mi vida que soy un hombre honesto. Usted no se ha robado un peso de este país. Nada. Usted está sindicalizado como un ladronazo. Yo lo sé. Para el país entero usted es un ladronazo. Para alguna gente. Ok, para la mayoría. No, para alguna gente. Para la mayoría. Para San Juan no. Para San Juan. No, para San Juan no. Para San Juan en San Juan creen más en Félix Bautista que la vida de la mercado con relación a su persona. Por ejemplo, usted es un hombre que sabe de propaganda y todo eso. O sea, su persona, usted como político, yo me imagino que usted hace estudios de mercado para ver cuál es la valoración, qué piensan, qué no piensan. ¿Qué salen en esos estudios? No lo he hecho a nivel nacional. ¿Verdad? Ah, bueno, a nivel nacional. Pero en San Juan. No lo he hecho. Pero ¿dónde lo tiene que hacer? En San Juan. Pero fíjese, al final, lo más importante, y yo siempre lo decía, la gente puede pensar lo que quiera. Okay. Pero ¿quién dice si usted es ladrón o no lo es? ¿Cómo usted sabe eso? Las pruebas. La justicia. La justicia, exacto, sí. Digo, y en múltiples ocasiones. La justicia. En múltiples ocasiones he ido a la justicia. Ajá. La última fueron 22 audiencias. Okay. Y para usted saber si fue correcto o no lo que sucedió ahí, tendría que haber participado en la 22 audiencia. Es fuerte, sí. Y se emitió una decisión de 1.238 páginas. Para saber si lo que se redactó ahí es cierto o no, debe leer las 1.238 páginas. Sí. Porque si no está hablando por lo que la gente dice. Sí. Y no es por lo que la gente dice, es por las pruebas. Entonces, la forma de determinar si tú has cometido algún delito o no es la justicia, no hay otra forma. Y si la justicia te libera, entonces tú eres un hombre honesto. Vamos a hacer un orden de eso. Usted dice que ha ido varias veces a la justicia. Sí. Entonces, yo buscando información suya, esto fue un escrito que hicieron el 31 de enero del 2013 en el periódico El Caribe. Hicieron un escrito hablando como de usted, dice aquí Félix Bautista, ante el paredón de la justicia, empiezan a narrarlo. Y algo que yo no sabía y que quiero comentarlo con usted. En el 2000, cuando llega Hipólito, ese año nefasto, que sufrió este país. Bueno, no, pero tú sabes que tengo un dolor con eso en mi vida. Yo tenía que hacer colecta para salir. Cuando eso yo era una jevita, usted sabe. Entonces para salir los sábados con mis amigas, para echar gasolina, teníamos todo el mundo que poner cuarto, porque estaba el gobierno bien. Entonces, en esa época, usted fue llevado a la justicia y desgraciadamente estuvo preso en Najayo 6 meses aproximadamente. Entonces, leyendo eso, su madre murió en ese momento y usted quería ir al sepelio y no se lo permitieron. Fue así. No, pero en verdad no murió en ese momento. Fue no murió en el trayecto. No, okay. fue después. Eso es lo que dice. Ellos iban a la cárcel y me veían allá. Okay, y me veían que yo estaba tan tranquilo que decían, bueno, mijo, yo me voy tranquilo porque sé que usted está tranquilo. Okay. Y yo le decía, bueno, porque tengo la convicción de la inocencia y porque sé que eso que están diciendo ahí no es verdad. Y de ese grupo que fue a la cárcel de Najayo en el año 2000, que no solamente fui yo, fue Simón Lizardo, fue Diandino Peña, fue Lijín Chautegui, fue NG Cortiña, un grupo. Todos salieron. ¿Eso fue por lo de Odebrecht? No. Distintos tipos de fueron varias cosas. Distintos tipos de acusaciones. Okay. A usted habló de la carretera. Sí, de una carretera San Juan Vallejuelo, la construcción de esa carretera. Sí. Sobrevaluación de la carretera San Juan Vallejuelo. Pero de ese grupo que estaba ahí, el único que salió con una decisión judicial fui yo. Okay. Yo decía, yo no quiero comprar mi libertad. Porque cuando tú pagas una fianza, estás pagando para salir de la cárcel. Yo quiero ir a un tribunal. Fui
a 7 audiencias en principio, un habeas corpus, y después que concluyó el juicio, las 7 audiencias, el juez dijo que no iba a fallar. Me llevo el resultado a la tumba, dijo el juez. Oh. Cuando eso pasó, yo recuerdo que el periódico El Nacional tituló Denegación de Justicia. Porque usted hace 6 audiencias, conoce todo, Sí, decida exacto. sí o no, pero decida. Exactamente, Claro. sí, cierto. Y ahí comenzó como a cambiar la cosa en mi favor, porque se decía entonces que a él lo presionaron para que no decidiera en mi favor. Que él sabía que yo era inocente, pero no quiso decidir. Luego fui a 7 audiencias adicionales y ahí entonces emitieron lo que se llamaba en esa época providencia calificativa y salí con una decisión judicial. Y ese juicio concluyó diciendo quienes me acusaron que no me acusaron. Que no. Oh. Y el juez dijo, pero tiene 6 meses preso en Najayo. ¿Cómo que usted no lo acusó? No, yo no lo acusé. Eso fue el fiscal. Fiscal, él dice que fue usted que lo acusó. Dice, yo lo acusé porque él puso una querella. Se está negando ahora. Pero él sabe que él lo puso una querella. Y así terminó el juicio. ¿Quién era que lo estaban acusando en ese momento? Eran la institución del PRD. El PRD, el Foro Social Alternativo, ¿verdad? Así es. Y que se decía que Hipólito, yo no sé si es verdad, por eso le pregunto, que estaba detrás de todo eso. Sí. Y que quería presionarlo un poco más por un asunto político. Pero sin duda, que eso estaba detrás de la mano de Hipólito. Siempre fue así. Sí. Sin ¿Y duda. se saludan ustedes si se ven? Sí, claro. Como nos hemos reunido. ¿Y Eso pasó. ¿Y qué tal su Señores. relación con Domínguez Brito? Excelente. Excelente. Sí. ¿Ustedes lo saludan? Bueno, Porque yo lo veo vuelo arriba. casi nunca nos encontramos. Casi no. Digo, Casi nunca- ayudándolo a ustedes. Casi nunca coincidimos, pero yo no tengo ni odio ni rencor contra nadie. No puedo guardar rencor. Aquel encuentro histórico donde usted, en un medio de un tribunal, pues Bueno, cuando lo él lo inquirió sometió. de manera Cuando él directa. lo sometió. Ese fue a el él, último. Que usted Ese fue- sentía como que era ya una inquina personal de parte de él en sometimiento a su persona. Hay quienes manejaron la hipótesis de que era una jugada del mismo partido, una manera de hacer creer que uno de un partido estaba siendo de qué objetivo, un procurador del partido sometiendo a otro compañero. ¿Fue realmente una jugada o usted fue sometido en realidad por Domínguez Brito como procurador? Sí, había una corriente en el país, en los medios de comunicación, como de que yo había cometido actos de corrupción. Sí. Y Domínguez Brito se inscribió en esa corriente. Él era el Y procurador. Era el procurador, hizo una investigación, hizo una acusación formal. Sí. Y esa acusación devino en una decisión judicial que luego fue ratificado 2015. en fue el eso. año 2015, que luego fue ratificado en diferentes instancias por la Suprema Corte de Justicia, que me liberaron. Esa acusación que él sometió ya había sido el producto de una investigación anterior, desde el año 2012. Sí. Tomó los mismos elementos del año 2012 y reintrodujo una nueva acusación, agregándole algunas cosas nuevas, supuestamente nuevas, pero que era lo mismo en el fondo. Y hay una máxima jurídica internacional que establece que nadie puede ser juzgado Por el mismo hecho. por el mismo hecho dos veces por la misma causa. Es una máxima internacional. Sí. Y por tanto, eso devino en esa decisión de la Suprema Corte de Justicia, que luego se ratificó en segundo grado y que luego no llegó al tercer grado, es decir, al pleno de la Suprema, porque el procurador en ese momento no apeló nuevamente. Por tanto, ya eso pasó, fueron 22 audiencias que celebramos, se debatieron todas las pruebas, porque la audiencia preliminar es un juicio a las pruebas, Exacto. para saber si las pruebas tienen mérito para ir a un juicio de fondo. Muy bien. Y eso fue lo que se hizo durante 22 audiencias, Ese fue el último. en el año 2015. Sí, el último proceso judicial. Así es. Ujú. Dicen también que ustedes tienen el privilegio, lo de la FUPO, la Fuerza del Pueblo, de que tienen un acuerdo tácito con el gobierno que permite que solamente se persiga la corrupción del PLD y no la de ustedes, lo de la Fuerza del Pueblo, y que eso hace que ustedes sean unos protegidos de este gobierno. Por un acuerdo que ustedes hicieron, que incluso en el 2020, pues ustedes apoyaron al PRM. Se entiende que el acuerdo tácitamente quedó, se protege a la Fuerza del Pueblo porque conviene y se desprotege al PLD porque tiene más fuerza y un contendor que hay que disminuirlo para poder salir airoso en una confrontación electoral. Bueno, yo no conozco ese acuerdo. No, La verdad pero que usted lo ha disfrutado. no lo he ¿No disfrutado. han mirado más para allá? No lo he disfrutado porque he sido juzgado Ok. y absuelto.
y no me van a juzgar otra vez por lo mismo. No se puede. Por tanto, no he sido un protegido. Ya usted Y no lo han vuelto a acusar de más nada. De más nada. Oh, sí. Y no tendrán más Sale de nada eso. de qué acusarme porque me acusaron de todo. Ujú. Es que me acusaron de todo. En el caso de Felucho Jiménez, en el 2019, usted tiene respuesta para todo el mundo. Eso es lo que a mí me gusta porque Está bien le eso. tiró Felucho, mi amor, y él hizo así por Twitter, fue y le respondió. Entonces Felucho dijo, yo me imagino que eso era cuando las internas del PLD, en ese momento, que decía que usted tenía que estar preso y que tenía que irse junto con Leonel. Que después lo hizo. O sea, ¿qué fue lo que pasó? Que Felucho se puso a decir esa cosa y que usted le respondió. Una feluchada. Eso es una feluchada. ¿Qué es una felucha? Por eso él está donde está y la fuerza del pueblo de él están donde están. Ahí está la diferencia. ¿Dónde está? ¿Verdad que no son iguales? No. Bueno, no. Realmente Ahora mismo no lo son. No tan iguales, ¿no? Eso es una feluchada. Usted le dijo, Felucho es un deslenguado. Así es. Pero entonces, espérese, una pregunta. Si usted va por la calle Ujú. y por aquí viene Nuria Piera, por aquí viene Felucho, Domingue Brito, Hipólito, ¿a quién usted decide saludar de esos 4 personajes? A todos. A todos. Ya, Usted se lleva bien con Nuria. ¿Usted no estará hay- dispuesto a... Hay un programa de Nuria. No hay odio ni rencor. Ok. Siempre y cuando no sea grabado y editado. Ok. Ah. Ok. ¿Usted estaría dispuesto a ir a un programa con Nuria, pero en vivo? En vivo. ¿Y por qué no grabado? No, porque en la edición se hacen muchas cosas y muchos montajes. Pero pueden hacer un Pero usted acuerdo. no ha sufrido de eso. Usted, Nuria, no le ha hecho a usted ningún tipo de montajes. No, porque no han hecho programas así, él ahí, ¿verdad? ¿Me ve? Yo No, nunca he no ido a fue un él. programa de ella. No. Entonces usted no sabe Pero se nota con los cortes que hace y la. que con los cortes usted entiende que Nuria manipula la información o la acomoda en edición. Pero ¿Mm? son estilos. Son formas. Eso sí tiene que él es fino, mi amor. Son estilos, Son estilos. son formas. Él es fino. Se dice que usted es dueño de medio país. Paso a explicar. Arranca. Y confiésenos. Cuidado, ese dueño lo atiende mami. Que usted es dueño de Telecentro, ¿Cómo? Del 13. del Canal 13. Sí, así tú, Ah, no, pues pagas usted tú no pagas nada ya. Tú no, tienes un pues, programa. empleada, ahí. yo ¿Usted es soy dueño o no de Telecentro? No, claro No. que no. Que usted es dueño del Canal 23. No, tampoco. Que usted es dueño de Rumba, la emisora. Tampoco. Que usted es socio de Juan Ramón Gómez Díaz. Tampoco. Usted no es dueño de nada de Y eso. dueño de Colorín. ¿Eh? Todo, También, dígame eso. todo eso estuvo en el juicio. Ujú. Y cuando vieron las pruebas que no era así, dijeron, pero ¿y de qué usted me está hablando? Eso tiene otros dueños y otros contratos. Ok. Entonces, usted, su fortuna, ¿usted la tiene dónde? En efectivo. Pues usted tiene que ser dueño de empresas. ¿Cuáles son las empresas suyas que avalan su fortuna? Mire, primero, mi gran fortuna es mi familia. Ahí va con la poesía otra vez. Tengo Político. Ay, qué duro. una gran fortuna María Dol, debemos traer Bairrón. de haber tenido una mujer extraordinaria Sí, la mujer está aquí. que está aquí con nosotros. Y linda, y La joven. arquitecta Nuestro- Saraide Rojas Peña. Dios le bendiga a su esposa. Tengo unos hijos maravillosos, ¿Cuántos Qué bueno. hijos usted tiene? ¿Cuánto? nada más 8. Nada más. Pero fuerte, Él quiere Félix. seguir teniendo, doña. Con Ese ella, lejos con ella de- solamente 2. Dos. Pero ¿sabes que al por mayor es más barato? Ok. No, sí, ya pasó de la media Los docena. zapatos de uno lo usa el otro y la camisa de uno lo usa el otro. Más barato. Pero, Entonces, pero- su pero- fortuna está avalada en cuáles empresas. pero yo tengo una empresa que se llama Inmobiliaria Rofi, Ujú. Ah, sí, sí. que ha construido varios proyectos privados. Y debo decir que en un momento determinado, antes del sometimiento del año 2015, yo solicité al Congreso que me hicieran una investigación. Ajá. Sí, esa investigación la presidió Prim Pujals y se hizo una comisión amplia bicameral de gente del PRD, en ese momento PRD, diputados del PRD, Sí. senadores del PRD y senadores de todos los partidos. Y ahí se debatió todo. Y esa comisión hizo una investigación para establecer si las empresas nuestras habían hecho negocio con el gobierno. Si las empresas nuestras de construcción habían hecho obras en obras públicas, Sí. en el INDRI, en INAPA, si habían prestado algún servicio. Y oye cómo ellos redactaban la comunicación. Le decían al ministro de Obras Públicas lo siguiente: por medio de la presente le solicitamos nos envíe los contratos, las ubicaciones y los pagos recibidos por Inmobiliaria Rofi, por ejemplo. Ujú. O
sea, le están diciendo una carta como si la comisión supiera que había proyectos con esa empresa. Sí. Y siempre le contestaron, esa empresa nunca ha tenido contrato en obras públicas. Esa empresa nunca ha tenido contrato en INAPA. Esa empresa nunca ha prestado ningún servicio en tal institución. Hicieron 32 solicitudes y las 32 respuestas fueron parecidas, diciendo que no habían tenido ningún tipo de pagos por parte de la institución. La otra cosa que hicieron fue solicitar entonces los movimientos del banco, porque ahí se ve el origen de dónde llega el dinero. Y también establecieron en esos movimientos bancarios que nunca recibieron ningún pago de ninguna institución del Estado. Por tanto, lo que Rofi hizo fueron proyectos privados de edificios, todos con financiamiento del BHD, del Banco Popular, del Banco de Reserva, es decir, cosas que son legítimas y a las que yo tengo derecho como profesional de la ingeniería. Por tanto, la poca fortuna que pueda haber es el producto de ese trabajo. Y luego, de algunos proyectos que hice en Haití, a propósito del terremoto de Haití. Eso iba, sí. A propósito del terremoto de Haití, donde nos contrataron un grupo de obras que fue el producto de un trabajo que hicimos en el inicio sin cobrar nada a Haití. Los primeros equipos que llegaron a Haití fuimos nosotros que lo enviamos como un acto de solidaridad. Como empresa privada. Como empresa privada. Y recuerdo que el presidente Preval después nos dijo, esos equipos no los saquen porque necesitamos seguir recogiendo escombros. Y ya nos van a enviar unos recursos internacionales para pagar la recogida de escombros. La gente no puede caminar por las calles por los escombros. Bueno, y entonces comenzaron a darnos contratitos de $1 millón, de $600,000, de $300,000, hasta recoger los escombros. Y yo recuerdo que el presidente Preval nos decía, hay un barrio que se llama Cafú, que es muy peligroso. Pero Cafú, la gente no puede caminar en Cafú. Nos gustaría que ustedes, si pueden ir a Cafú, pero tienen que tener mucho cuidado porque es muy peligroso. Y yo recuerdo que para poder limpiar a Cafú, tuvimos que emplear a la gente que hacía lo que se hacía en Cafú. ¿Usted sabe lo que estoy diciendo? Exactamente. A los delincuentes. A los delincuentes de Cafú. Mamacita. No se robaron los equipos. No quemaron un equipo. Y cuando se terminó de limpiar Cafú, que a todos se le pagaba semanal, no querían que nos fuéramos. Wow. Porque habían tenido la oportunidad de estar empleados y recibir un pago semanal. Okay. O sea, eso significa que cuando la gente tú le das la oportunidad, hace el trabajo y lo hace bien. Entonces, así comenzamos en Haití y luego se abrieron unos concursos en medio de la debacle del terremoto. Participamos como empresa y por supuesto los precios que dábamos eran mucho más económicos que otras empresas que venían de Canadá, de Estados Unidos y de otras partes del mundo. Sí. Porque esas empresas siempre tienen un transporte que es muy costoso, mano de obra calificada que es costoso, transporte de equipo que es costoso. Y eso hizo que ganáramos esos concursos y tenemos todo eso debidamente documentado. En Haití, de 30 obras que nos contrataron, terminamos 27. Pero la última ubicación no la pagaron. Y las obras que hicimos en Haití tienen una calidad excepcional. Los estadios de fútbol que hicimos, el Banco Central de Haití que lo hicimos, el edificio para el Ministerio de Comercio que lo hicimos, la avenida La Saline que la hicimos, son obras que tienen una calidad excelente. Nadie cuestiona ni la calidad ni el precio. Y entonces, con todo eso también en el ámbito de la política, en el año 2012, todo eso se mezcló. Aquí decía el PRD que yo financiaba a Danilo con el dinero de las obras de Haití. Entonces se mezcló la política con todos esos temas. Pero todo eso fue investigado en el año 2012, aquí en República Dominicana. Y se estableció que esas cosas que decían no eran ciertas. Sí, porque una cosa es lo que usted puede decir, otra cosa es lo que dicen los documentos. Okay. Y todo eso se demostró. Y parte de esas cosas del 12 se incluyó en el año 2015 y volvió y se recalcó que no era cierto. Y las decisiones judiciales están ahí. Pero, ingeniero, hay como una incongruencia entre una fortuna que yo vi que usted declaró en un programa que ronda los 86 millones, una declaración que usted había hecho, con todo ese trabajo en Haití, va muy lejos de eso. No, lo que pasa es que va muy lejos. La última ubicación de Haití era de $52 millones. Ajá. Y esa no la pagaron.
no la han pagado ¿Pero y todavía. las anteriores? No, porque esa es la última ubicación de 52 millones. Las anteriores te van pagando y tú vas haciendo las obras. Ajá. Por eso es que el 96% de las obras se concluyeron al 100%. Ujú. Entonces, tú dices, bueno, las anteriores sí, pero las anteriores era para invertirlo en las obras. ¿Quién le pagaba? ¿El mismo gobierno de Haití o era auspiciado por instituciones internacionales que le tenía que hacer esos pagos? No, Ok. fue siempre el Ministerio de Hacienda de Haití. De Haití. Sí, el Ministerio de... Usted da por perdido esos cuartos. Sí. ¿Qué? No hay forma. ¿Mm? No hay forma de cobrar eso naturalmente. Sí. El hecho de que te deban 52 millones no significa que son tuyos. Esa es la cubicación. Sí. Si lo pagaran, tú tienes entonces que terminar las obras que faltan y a lo mejor de eso tu beneficio son 5 millones, el 10%. Ujú. Entonces ese es tu beneficio. Pero lo otro es para seguir concluyendo las obras que faltan. Ok. Ahora, cuando tú hagas la última cubicación, entonces... Porque la idea que siempre tuvimos fue que todo el dinero que se recibiera invertirlo en las obras y hacer las obras y hacerlas bien hechas, y así lo hicimos. Pero usted no era el único dominicano Pero ahí. Había sí, más empresas. Había más empresas, el Grupo Estrella y otras más habían participando allá en Haití. Pero al final la gente cree que los 52 millones de dólares son tuyos. No. Es para hacer las obras, para concluir las obras. ¿En qué año usted declaró los 86 millones? Eso fue en el último proceso, en el año 2016, 16. 2020. 20. 2020, sí. Está muy cerca. La declaración jurada del 20. Hágamelo más fácil. Porque- Está muy cerca, 86 millones. Porque mire qué pasa. Eso es chele ¿Cuánto, para usted. cuánto? 86 millones. Sí, eso es mire chele. qué pasa. Y de esos, Chele eso. esos 86 millones hay acciones. No, en- pero 86 millones tiene un reggaetonero, mi hermano. Un dembocero tiene 86 millones. Mire, Dinero, pero póngale no, algo más para que no metamos no, en preso. no, pero- Póngale algo más, diga, bueno, tengo, qué sé yo, 200, 300 ¿Usted millones. tiene helicóptero? Que todavía es No. poco. Ni avión, No, tampoco. ni tiene torre. De que la torre de Félix Bautista, no. No, las torres que se hicieron con inmobiliaria Rofi, pero todo eso tiene dueño. Ujú. Se iba haciendo, la gente lo va pagando, tú la vas vendiendo. Mire, usted que es de San Juan, Danilo que es de San Juan, ustedes no se juntaron en la infancia ni se conocían de muchachito. No, su generación era mayor que la mía. Ah, bueno, ¿verdad? Él coincidía con Virgilio, su amigo. Ya, con Virgilio. Un Sí, saludo estudiaron para juntos en el Liceo Pedro Enrique Ureña. Ok, entonces una cosa, cuando ustedes se juntan aquí en la capital, que empiezan a hacer vida política, o sea, ¿ya él era un jefecito en los 90, 94? ¿O cómo estaba Danilo en ese Bueno, momento? recuerde que Danilo fue diputado. Sí. Y Danilo fue presidente de la Cámara de Diputados. Sí, cierto. Igual que Norge Botello, que fue diputado y fue presidente de la Cámara de Diputados, Norge Botello también. Igual que Temístocle Montaz, Cierto. igual que Rafael Caseacta. Todos ellos fueron diputados. En esa época los diputados se elegían por lista cerrada y bloqueada. Nadie podía hacer propaganda. Y era la lista que sometía el partido. Si yo era el número 1 o el número 2 o el número 3, a lo mejor salía como diputado. Porque era el voto del partido. No era el voto directo por la persona. No como hoy que el voto es preferencial. En una boleta de diputado, tú votas por el diputado de tu preferencia. Cierto. En aquel proceso no era así. Eran listas cerradas y bloqueadas y se votaba por el partido. Y eran los De votos arrastre le llamaban. Sí. por De arrastre. Así es. Pero Danilo era una figura ya ampliamente conocida. De hecho, cuando escogen a Leonel Fernández como candidato a la vice, Danilo le dice a Leonel, es bueno que tú acompañes a Juan Bosch. Eso fue en 1994. Y Leonel le dice, es que a mí nadie me conoce, Danilo. Tú eres presidente de la Cámara, todo el mundo te conoce, yo soy un desconocido. Y en medio de esa conversación, un dirigente del PLD de Santiago Rodríguez se para en el pleno de la reunión del Comité Central y propone a Leonel Fernández como candidato. Entonces ahí lo aprobaron. Oye. Ok, mira qué bien. Entonces, en el 19, cuando se dan las internas, que usted estuvo ahí, usted pertenecía al PLD, la verdad de esas internas entre Leonel y Gonzalo, que después vimos a Leonel hablando de los algoritmos, que le hicieron bullying en este país, que nadie entendía, hasta que pasó el proceso, que se suspendieron las elecciones, que la gente empezó a entender. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué le hizo Danilo a Leonel? Bueno, vamos a retrotraer la historia un poquito hacia atrás. Bien. En el año 96, 95, 96, Leonel Fernández participó en un proceso interno, el primero
después de Juan Bosch, para elegir un candidato a la presidencia, que compitió Leonel, Euclides y Jorge Botello. Pero Euclides Gutiérrez Félix. Sí, Sí, para allá estaba. en el 96, Eso fue 95. Ok. Y ahí Leonel obtuvo el 96% de los votos a lo Yo lo interno del recuerdo. partido. Ganó ¡Lo Leonel. sé todo! Eso Y fue el- para allá. Ahorita tú fuiste y votaste ahí. No, Dios, yo era un niño, no podía votar. Y entonces, No, yo nunca se ahí ganó Leonel su primer proceso electoral. Esa campaña del 96 la dirigió Danilo Medina. Fue el jefe de campaña de Leonel en el 96. Sí. Luego, en el año 2000, la Constitución prohibía que Leonel se presentara de nuevo. Sí. Y entonces gana Hipólito Mejía. Exacto. Pero el candidato del PLD fue Danilo Medina. Sí, En que el año perdió de 2000. Hipólito Mejía. Que perdió de Hipólito. Y Balaguer no quiso apoyar otra vez. Sí, Y incluso Balaguer dijo, no hay que hacer segunda vuelta, no es necesario. exactamente. Danilo obtuvo 26%, el Partido Reformista 25%, entonces ya no era necesario una segunda vuelta. Ujú. Salimos del poder y en el año 2004 regresa Leonel de nuevo, Ujú. con lo que pasó en el año 2003, que todos lo recordamos. Sí. Regresa Leonel y entonces el jefe del gabinete del gobierno de Leonel en el 2004 fue Danilo Medina. Fue secretario de la presidencia Cierto. desde el 2004 hasta el año 2007. Ujú. Cuando en el año 2007 Leonel tenía la posibilidad de un segundo periodo porque Hipólito había modificado la constitución en el año 2003 Ujú. y estableció la reelección en 2 periodos consecutivos. Sí. Entonces, en el 2007, para las elecciones de 2008, Leonel tenía la posibilidad de regresar de nuevo. Pero Danilo decidió entonces enfrentar a Leonel a lo interno. Y en ese proceso electoral Leonel obtuvo 72% y él 28%. Ok. Ahí comenzó la fricción y comenzaron las Cuando me heridas venció el Estado, fue eso. y las diferencias. Cuando dice me venció el Estado. Sí. Pero un presidente en ejercicio que está haciendo una excelente obra de gobierno de la que tú eras parte y de la que tú ayudaste a construir desde el año 2004, era previsible que no iba a perder un proceso interno. Eso era previsible. Ok. Pero además, si perdiera, si tú humillas al presidente y lo derrota, ¿cómo espera que te apoye? Es un problema. Entonces, ahí comenzaron con esas diferencias desde el año 2007. Danilo se va del gobierno y desde el año 2008 al año 2012, otro periodo más de Leonel. Y en el 2011 había un solo candidato porque Leonel no se presentó ni modificó la constitución. Entonces había un solo candidato que era Danilo. ¿Y qué hizo Leonel? Lo apoyó. Sí. O sea, hasta tal punto que Danilo Medina dijo en una ocasión, cuando la Junta lo declaró ganador, fue a la Casa Nacional y ahí habló a los militantes del PLD diciendo que Leonel había trabajado más que él en la campaña. Todo el mundo lo recuerda, es un video que está en las redes Es sociales. cierto. Bueno, se entendíamos que íbamos al gobierno con un amigo, con una persona que se había apoyado, Sí. pero tan pronto se instaló en el Palacio Nacional, pienso yo que Danilo Medina comenzó su reelección. Wow. Y para esa época era un periodo sí y un periodo no. Cierto. O sea, él iba del 12 al 16, no podía presentarse en el 16, pero resulta que en el 15 se convoca al comité político a una reunión y ahí se decidió modificar la constitución Ok. en el año 2015. Sí. Se modificó la constitución, Danilo gana nuevamente en el 16 y luego en el año 2019 para la elección del 20 se pretende modificar de nuevo. Y ahí Leonel le dijo, no, así no se puede. Así no es posible. Sí, cierto. No porque era Danilo, sino porque si no cualquiera podía hacerlo en el futuro. Y Leonel se opuso tajantemente a esa modificación constitucional. Se hizo una gran actividad en contra de ese proceso en el Congreso. Sí. Es decir, diputados del PLD, senadores del PLD, opuesto a la modificación constitucional de un gobierno del PLD. O sea, son fricciones al más alto nivel. Sí. Y entonces no se pudo modificar la constitución Una gracias llamada. a la llamada aquella. La llamada. Sí, que todos de Pompeo. sabemos. Sí, de Mike Pompeo. No se modificó la constitución y entonces se decide un proceso interno. Un proceso interno donde compitió Leonel Fernández con el candidato de Danilo Medina, que Sí. era el entonces ministro de Obras Públicas, Exacto, sí. con Gonzalo Castillo.
Entonces, en ese proceso interno, cuando hacíamos las encuestas, Leonel estaba mucho a poco. Primero por la gran exposición que había tenido defendiendo la Constitución. La población lo veía que era excelente que lo hiciera. Y como era un proceso con el padrón abierto, no con el padrón del partido, sino con el padrón de la Junta, toda esa exposición pública de Leonel en defensa de la Constitución, evidentemente que lo favoreció en términos políticos, en la campaña interna, con un padrón abierto. Sí. Y en todas las encuestas le daban ganador, pero mucho a poco. Y al final, después de las 5 de la tarde, las cosas como que se iban acercando, iban cambiando. Colegio abierto hasta la Y los algoritmos que Leonel planteó, la Organización de Estados Americanos, después de un informe que hizo, dijo que efectivamente ocurrió. Que lo que Leonel planteaba era así. En un estudio que hizo la Organización de Estados Americanos, así lo estableció. Entonces, a partir de ahí, las relaciones se requebrajaron a un punto que ya no era posible que Leonel siguiera en el PLD. Ya se decía incluso en el PLD que no era necesario, que Gonzalo y Danilo ganaban solos sin Leonel. Y ante esa disyuntiva, Leonel se va y forma entonces la Fuerza del Pueblo. Fuimos favorecidos con la generosidad del Partido de los Trabajadores Dominicanos, el PTD, que ofreció ese partido para que se transformara en la Fuerza del Pueblo. Y en ese proceso del año 2020, entonces, Leonel Fernández hace una alianza con el PRM y el PRM llega al poder. Esa alianza que se hizo fue una alianza sin condiciones, sin decirle te voy a apoyar para que me dé el Ministerio de Educación, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio para que Gonzalo pierda. Sí, sin condiciones. Y el PRM llega al poder entonces en el año 2020. Así que esa es la historia de lo que ocurrió con Leonel Fernández y Danilo Medina. Con Leonel para la Fuerza del Pueblo. Y se quedó un tiempito ahí que decían, ahí está el caballo de Troya. No. Usted era el caballo de Troya del PLD. No, mire lo que pasa. Yo le dije al presidente Leonel Fernández que yo quería irme y no aspirar a senador porque no quería aspirar por el PLD. Pero resulta que la Junta Central Electoral, cuando eso se decidió, ya había publicado el listado de todos los candidatos a lo interno. Recuerde que yo había competido en el 20 con la hermana de Danilo Medina en San Juan. La peor competencia de su vida. En el proceso interno. Y la Junta me declara ganador y publica en los diarios nacionales todo lo que son candidatos. Si me iba en ese momento, entonces no podía ser candidato en otro partido ya. Porque ya habían publicado el listado oficial de todos los candidatos de todos los partidos. Y el presidente Fernández me dice, no, pero participe ahí y gane su senaduría. Ahora, yo fui donde Danilo y le dije, presidente, yo no quiero participar como senador. Y él me dice, pero tú eres el que gana. La encuesta dice que tú vas a ganar. Y me dice, yo sé que cuando tú ganes usted va a ir con Leonel. Digo, bueno, yo quiero que eso quede claro. Por lo menos usted es honesto. Él lo sabía. Yo quiero que se quede claro. Y me dice, pero ahora yo quiero que en San Juan tú me ayudes a Gonzalo. Trabajé por Gonzalo hasta tal punto que sacó 52% de los votos. En una de las provincias donde Gonzalo ganó en primera vuelta fue en San Juan. Sacó 52%. Okay. Y Leonel sacó 8%. Naturalmente con un partido nuevo. Sí, claro. Que era la Fuerza del Pueblo. No se esperaba mucho. Pero yo cumplí con Danilo. Trabajé por Gonzalo, hacíamos actividades de junta. Pasó el proceso y entonces me tocó cumplir con lo que habíamos acordado. Okay. O sea, gané la senaduría, ahora paso a la Fuerza del Pueblo. Okay. Y eso fue lo que sucedió. Un acuerdo claro. Un acuerdo muy claro. Muy transparente. Pero usted cree que, o sea, usted le creyó a Danilo. Qué difícil. Es complicado con todo lo que hemos escuchado. No, que lo mareaba todito porque le creen. Y la persona, sí, parece que le es bueno. Es que le creen. Él se puede logra hacer que le crean. Esas internas con la hermana de Danilo, con Yomaira, o sea, ¿cómo fue ese asunto? ¿Cómo se manejaban ustedes? Porque sabemos que no es algo personal, pero al final sí hay algo personal. La hermana del presidente. Claro, y están todos los recursos. Sí. Y usted se impuso como ganador. Mire, en esa ocasión yo le dije al presidente Danilo Medina, mire, la mayoría de los senadores en el Congreso son de su corriente. Teníamos en ese momento 30 senadores. Wow. O 29. El PLD. Estaba Amable y estaba Paliza y estaba Zorrilla del Ceibo. Habían 2 del PRM, uno del Partido Liberal Reformista que era Amable y éramos 29. Y de esos 29,
habían 6 de Leonel y 23 de Danilo. Sí. Y yo le decía, presidente, mire, cuando usted mide los 23 suyos y lo compara con lo que están aspirando, casi lo doblan en las encuestas. No vale la pena someter a esa gente a un proceso interno porque van a ganar como quiera. Él dijo que no y me dijo, incluso Yomaira va a aspirar. Y yo le dije, pero si el problema somos Yomaira y yo, vamos ella y yo a la competencia y libere a los otros. Sí. No lo somete a ese proceso porque van a ganar como quiera. Efectivamente, fuimos todos al proceso interno y todos ganamos el proceso interno. Porque lo decían las encuestas. Sí. Es difícil tú competir con un senador en ejercicio que tiene 35% o 40% de aceptación en la sociedad versus tú que estás comenzando ahora. Sí. Es muy complicado llegar a 35, 40 y luego superarlo. Eso no se da por arte de magia. Eso es un trabajo que tú has hecho en el tiempo. Por tanto, no se quiso hacer eso y al final todos los 23 de Danilo fueron candidatos y los 6 de Leonel fuimos candidatos. Exactamente lo mismo pasó. Okay. Y en ese proceso interno, la diferencia era que yo siento que no se entendía que estaba compitiendo la hermana del presidente y que los aciertos o desaciertos también se le pegaban al gobierno y al presidente de la República. Sí. Yo siempre digo que la mejor forma de tú obtener triunfos electorales es siempre pareciéndote al pueblo que te elige. No importa si alguien está en un colmado, que tú te pares en ese colmado y hablas con la gente. A la gente le gusta eso, ¿ve? Le gusta la cercanía. Sí. Porque muchas veces cuando te paran en el colmado, entonces te dicen, mire, mi mamá tiene un problema. Mi mamá es diabética. Y yo no tengo cómo comprar los medicamentos de este mes. Y mi hermana que está en Santo Domingo tiene un problema ahora y no puede mandar dinerito para los medicamentos. Y casi siempre que tú haces eso, que tienes ese contacto con la gente, siempre hay problemas que se te agregan. Sí. Pero la gente valora mucho eso. Entonces yo sentí que en ese proceso interno había una diferencia. Frente a mi casa, todos los días en la mañana, había gente en silla de ruedas, había gente con muleta, estaban los motoconchistas. Y cuando pasaba por la casa de ella, habían 7 guardias con arma larga y nadie afuera. Ay. Yo decía, perdió las elecciones. Claro. Porque Los veían guardias en, mí, no votan. veían en mí una cercanía, Ujú. la gente que yo puedo tocar la puerta, Sí. y veían en ella una distancia. Ujú. Y eso en política es complicado. Usted dijo también en una entrevista que usted prácticamente no podía tener cuentas bancarias. ¿Por qué? Bueno. Porque si usted está suelto de todo, Sí. limpio y ha demostrado inocencia, ¿por qué usted no puede tener cuenta bancaria? Bueno, tan pronto me sometieron como el expediente domingo era por lavado de activos, Ujú, los bancos cerraron la cuenta de todas las empresas. ujú. En el mismo año 2015, tan pronto se presentó la acusación, el Banco Popular te mandó una carta, cerrada la cuenta, el Banco se reserva, el BHD, todos los bancos te cierran la cuenta. Ujú. Y pasa con lo que están acusados ahora, no solamente conmigo. Lo que están acusados ahora, entiendo yo, en su gran mayoría tienen su cuenta bancaria cerrada por esa acusación de lavado ¿Y de cómo activos. usted se maneja? Bueno, el Senado me paga con cheque. Pero espérese, si Sí, usted, o sea, yo usted te no entendí, tiene su dinero depositado en bancos. No hay ¿Lo dinero. tiene en una bóveda guardado? No. Claro, porque si no lo puede tener No, en pero- cuentas bancarias, No. ¿dónde tiene su Pero, yo dinero no estoy depositado? pero lo entendiendo, tiene don en Félix. propiedades y en acciones de compañía. Eso es. Sí, pero está Ok, bien. en acciones a nombre de la compañía. Sí, pero fíjese qué paradójico. Ujú. Tú tienes acciones en compañía que no operan porque no tienes cuenta. Entonces, ¿cuánto valen las acciones? Aunque tú dices, esas acciones valen, qué sé yo, 5 millones de pesos. Ujú. Sí, valen 5 millones de pesos y tú la vendes, no valen nada. Y no valen nada porque la empresa no tiene movimiento. ¿Se entiende? Es como cuando la gente dice, se cayó en la bolsa de valores, se cayeron las acciones. Sí. Se caen por una razón. Entonces, en este caso, el valor de las acciones se caen porque tú no tienes movimiento bancario. O sea, las empresas están cerradas y no operan. ¿Y usted ¿Cuánto se valen las maneja acciones? con el pago que le da el Senado? Sí, con el pago. No, pues no puede ser. Pero Dios mío. Soy no un hombre No me austero. force Espérese, tanto. espérese, yo no estoy Usted me va a entendiendo. decir a mí que usted se maneja con los 200,000 pesos más los descuentos que le paga el Senado. Así es. Con ese salario que usted se maneja. Así es. Espérese, don Feli, una pregunta. Pero si usted fue absuelto de todo lo que le acusaban, ¿por qué usted no puede tener cuenta bancaria? O sea, Ajá. ¿por qué no puede reabrir sus cuentas? Bueno, porque en el año 2018, producto de todas las acusaciones, la embajada americana
mandó una nota diplomática al Departamento del Tesoro en Estados Unidos y me incluyeron en la lista de la OFAC, en el Departamento del Tesoro, como una persona corrupta. Me incluyeron allá. Perfecto. Sí. Yo no me he parado de pelear mi pleito porque soy inocente y demostré que lo soy. Le quitaron el visado. Ya lo habían quitado anteriormente. Ok. Y no le han devuelto su visado. Pero no fue usted solo, también Sí, sus hijos. a los hijos, a la esposa, a todo el mundo. O sea, le quitaron. Usted no tiene visa usted, sus hijos ni su esposa. Así es. Acuérdese. Y tengo entendido que tampoco sus nietos lo pueden tener. No, sí, no. eso me dijeron, un abogado me dijo eso. Hasta los nietos no llegan. Hasta los nietos no llegan. Bueno, pero ya con los hijos ahora mismo estaba forzado. acuérdese que la visa no es un derecho que usted tiene. No, claro. Es un privilegio que te da el Pero país. es un estigma cuando ellos te la quitan. Es un privilegio que te da el país que te la otorga. Sí. Bueno, porque al quitarte la visa hay como una sospecha. Claro que sí, es un estigma. Un asunto como de, pues no te lo quitan porque tú te graduaste con es un honores. asunto como de tipo moral. Sí. Pero yo recuerdo que cuando me quitaron la visa, la cónsul de Estados Unidos me convocó a la embajada un sábado. Ujú. Y me dijo, mire, lo convoqué hoy sábado porque como usted ve aquí no hay gente. Yo no quería que lo viera. Pienso que fue generosa conmigo a decirme eso. Sí. Y me dice, mire, nosotros sabemos de la decisión judicial que le favoreció. Porque ella me convocó días después de la sentencia. Okay. Yo sé de la decisión que le favoreció, pero ya la embajada había tomado la decisión antes de la sentencia de retirarle la visa. Yo, no hay problema. Le di la visa del pasaporte ordinario y la visa del pasaporte diplomático. Porque los senadores tienen pasaporte diplomático. Cierto. Y en ambos casos tenían visado los dos. Se la di las dos y la retiraron. Y eso fue lo que pasó. Por esa razón, entonces, al estar en la OFAC, los bancos locales que tienen corresponsales con bancos de Estados Unidos y de otros países no quieren abrirte cuenta bancaria. Usted no puede tener tampoco cuenta fuera del país. No, tampoco. Usted no tiene cuenta fuera. Entonces, a usted le pagan su chequecito, le pagan con cheque en el Senado. Así es. Usted lo cambia Así es. y se lo lleva efectivo para su casa. Así es. Y usted lo guarda en su casa y lo va a manejar y lo va a dismenuzar. Pero no es mucho. Como raro. Y mi esposa, que es una estrella, que tiene sus... Lo ayuda, lo ayuda, imagino, entonces. Ella es una gran arquitecta, tiene sus ahorros, se maneja muy bien. Yo digo que las mujeres siempre son mejores administradoras que nosotros. ¿Es verdad? Sí. Son mejores administradores. Y en las campañas, lo que usted hace es, si tiene alguna propiedad de la que tenían las compañías privadas, la vende y financia su campaña. Ok. ¿Y no lo ayudan amigos a usted en la campaña? Sí, me ayudaron amigos ahora en la campaña. Me ayudaron bastante. ¿Cuánto te gastó en la campaña? Ay, Dios. ¿Cuánto es Usted eso? tiene buenos amigos. Sí, bueno. Usted gastó más de 50 millones en la campaña. No, menos, mucho menos. Pero venga acá. Pero si que- aquí se gastaron, el que menos gastó, Sí. gastó 46. Sí, 47 gastó Carolina. Dime tú. Sí, lo que pasa es que la gente también te hace donación que tú no lo calculas, por decir algo. Ok. Yo hacía unas fundas de alimento, pero tú me decías, yo te voy a mandar 10 fardos de espagueti. Y yo te voy a mandar la salsa, yo te voy a mandar el aceite. Ok. O sea, yo no quiero que me dé dinero, dame lo que yo necesito para darle a la gente. Exacto. Ok. Yo te voy a regalar 2 millones de pesos para el día del proceso electoral, para los delegados y los suplentes. La logística. Para transportar las personas. Sí. Y el partido recibe ingresos de la Junta. Entonces, por ejemplo, en esta campaña se recibió el último día cerca de 8 millones de pesos. 7, 8 millones de pesos. Para ese pago de ese personal que trabaja en las mesas electorales. ¿Cuánto le dieron Y- ustedes? ¿8 millones? Sí, cerca de 8 millones Para de en la logística de ese día. de ese día nada más para transportar la gente, para la alimentación del que Sí, trabaja chévere. ahí, porque es mucha gente. Eso es mucha chévere, 8 gente. millones, Ahora, eso va Pero para es San Juan. Ahora, Sí, pero algo que es cuando hay importante. que dar, muchacho. Algo que es importante, la gente dice, pero tú no gastaste mucho. Bueno, lo que pasa es que hay un trabajo social que se hace Ok. todos los días. Y ese trabajo social te da rentabilidad política. Y en ese trabajo social, solamente en 2 años, nosotros hicimos más de 10,000 cirugías de la vista Oh. a gente de todos los partidos a través de la fundación. Bien. Y eso tiene un impacto que se va acumulando en el tiempo. ¿Cuánto le dan del barrilito a usted? 760,000 pesos 700 Mensual, mensual. mensual. Eso también se lo dan en cheque. Se hace, sí, pero es una cuenta del Senado. Sí, pero se lo dan en cheque eso también. No, el Senado hace una transferencia
a una cuenta del Senado de la Oficina Senatorial San Juan. Ok, bien. Se hace una auditoría mensual. El barrilito es el único proceso en el Estado que se audita mensual. Las instituciones públicas deben auditarse cada año. Lo auditen entre ustedes, eso queda entre ustedes. No, pero son Ahí tantas. sale ileso todo el mundo. No, son tantas las instituciones públicas que tú no puedes hacer una auditoría mensual. La hacen anual o cada 2 años. A nosotros es mensual. Y usted dice, quedan ilesos. No. Si no lo haces de manera correcta, el sistema no te lo asume, porque es un sistema. Tú tienes que subir. Si yo te di una ayudita de 3,000 pesos porque tú me mandaste una receta, por ejemplo, tú tienes que mandarme tu cédula, la receta. Si tú no subes eso al sistema, no te lo acepta el sistema. Para que quede registrado que fue en eso que se gastó. Exacto, que se gastó. Okay. Y usted puede llamar a la persona y indagar en si se gastó en eso o no se gastó. Pero para que usted vea la diferencia, San Juan tiene 24 territorios, 6 municipios, 18 distritos. Cada distrito recibe cerca de 1 millón de pesos. Es decir, un distrito que es un pedacito del territorio recibe lo mismo que yo recibo para toda la provincia. Sí. Y ese alcalde, ¿qué hacen esos alcaldes? Hacen aceras y contenes, hacen parquecitos, tienen nómina, compran cajas de muertos para dar a la gente, compran recetas, hacen la misma cosa que hace el senador. Y lo de ellos no es un barrilito. ¿Cómo se llama lo de ellos? No el presupuesto que le toca a la alcaldía. Exacto. Sí. Y este es el presupuesto que le toca a la Oficina Senatorial San Juan. La diferencia es que en los 24 territorios que hay se reciben cerca de 40 millones de pesos versus el senador que recibe 700,000. Lo de ellos es un barrilote. Usted tomó... ¿Y por qué digo esto? Porque se dice, bueno, si el senador recibe ingresos, lleva ventaja contra otro que quiera aspirar a senador. Y entonces los alcaldes que lo reciben mensuales reciben mucho más que el senador. Y el Poder Ejecutivo, que tiene bono luz, bono gas, tarjeta de solidaridad, comer es primero, plan social, tiene INESPRE, los comedores económicos, un presupuesto de la presidencia. ¿Cómo se llama eso? Bueno, ustedes lo tenían y perdieron. Así es. Ustedes lo tenían. Cuando un pueblo ahora lo tienen ellos. Cuando un pueblo está mal, pero lo tienen ellos ahora. Y estaba mal cuando también lo tenían ustedes. Cuando un pueblo se decide a votar por alguien, el dinero no vale. Sí, eso es verdad. Sí, ustedes lo han vivido. Y aquí se lo han aplicado, ustedes se lo han aplicado a otros. Y lo demostró Omar Fernández. Eso sí es verdad. Era todos contra Omar. Y lo demostraron ustedes con Gonzalo. Y él, todos con Omar. Que era spot de televisión tocando el piano. Sí. Aunque se dice que fue un acuerdo de Leonel Fernández y Luis, donde te vamos a ceder a Omar para que obviamente tú nos permitas nosotros subir, baje el PLD, sube tú y nosotros ganamos. Pero esa mecánica, un acuerdo no se da así. No se da así. Y es imposible. La mayoría en el Distrito Nacional, la mayoría de los PRMistas votan en contra de Guillermo Mínimo y los otros votaron a favor de Omar. Así es. Una gran parte, igual que en San Juan. Es una línea que se baja. No. Es una línea que se baja. Un 22% de los PRMistas en San Juan votaron por mí. Pero es por el servicio que damos. No, está bien. En San Juan se entiende. ¿Usted se entiende? Usted es el jefe de allá. Y entonces, lo mismo en el Distrito Nacional, no sentían simpatía. Si una gente no siente simpatía por alguien, no hay forma de que usted le obligue a hacer lo que no quiere. Aquí se vota por emoción también, ni siquiera por propuestas. O sea, la gente vota mucho por emoción, por lo que siente. En el caso de Lenín de la Rosa, usted se tomó esa candidatura suya. Usted la peleó y la luchó y estaba con Lenín. ¿Eso es cierto? Sí, trabajamos mucho por él porque además había una alianza. En San Juan se asumió la alianza en toda su extensión. El alcalde. Si estamos aliados, estamos aliados. Sí. Y las reuniones las hacíamos conjuntas, los dos partidos, más el PRD, más el PQDC, más los demás partidos aliados. Trabajamos siempre juntos y todo lo hacíamos juntos. Y esa imagen se vende hacia afuera y la población dice, bueno, este es el que va a ganar. Sí. Porque de verdad están unidos. Y se hizo para la campaña municipal y se hizo también para la campaña senatorial. Realmente estábamos realmente unidos. Ustedes estaban unidos aquí en el Distrito Nacional. En el distrito también. Y Omar tuvo la certeza de visitar a todos los dirigentes del PLD en los territorios del Distrito Nacional y hacer un compromiso directo con ellos. A esos PLDistas es que ahora Danilo Medina le dice rata.
No sé a quién le dice rata. Lo que yo sé es que todas esas ratas ayudaron al PLD a llegar al poder y a mantenerlo por muchos años. Tiquiti. Bien. Sí. Usted dijo que está de acuerdo con la reforma fiscal. ¿Por qué? Porque ¿Y en qué condiciones? hay una ley que me tocó a mí estudiarla y hacer que se aprobara en el año 2012, que es la ley 1-12 sobre Estrategia Nacional de Desarrollo. Y desde el año 2012 se establecieron 3 grandes pactos. Un pacto por la educación, un pacto fiscal y un pacto eléctrico. Hay 3 pactos en el artículo 32 de esa ley, que el de educación se realizó, el eléctrico está a media y el pacto fiscal no se ha hecho. Por tanto, es un mandato de la ley desde el año 2012 que se ha incumplido. Y si la ley te ordena a que hagas algo, tú debes cumplir como ciudadano. Por tanto, es un mandato de la ley. Usted va a votar a favor del pacto fiscal, entonces. Votaré Votará a favor. porque estoy de acuerdo. Está de acuerdo con el pacto fiscal. Hay que ver, Reforma fiscal. hay que ver Ujú, que ese pacto fiscal no afecte a la clase media ujú. y a la clase más pobre del país. ¿Y por qué Leonel Fernández dijo que este es un gobierno ilegítimo? Ilegítimo. Sí. Ah, no lo escuché. Se agripó el día que se iba a reunir con el presidente primero. Y una gripe de repente, así. Él estaba bueno, sentado en la acera, tranquilo, ahí en Funglode. Y cuando el presidente vino para acá, que está malo el hombre. No, pero aquí Y después dice aquí yo le que este es un gobierno ilegítimo. ¿Por qué? Aquí yo le manifiesto que de verdad tenía gripe. Tenía Incluso el día que yo lo vi, la doctora me brindó un té. Me dice, bébete ese tececito, venga. Y le dio uno a él y otro a mí. De verdad tenía gripe. Sí. Y además, cuando una gente tiene gripe, se siente. Ilegítimo. Pero ¿por qué él dice que este gobierno es ilegítimo? Yo no había escuchado que había dicho eso, ¿no? Sí, él dijo eso. Ah, Yo no. creo que fue por sabía. lo que recuerdo era como por el abuso de los recursos del Estado, la compra de cédula, fue como Pero por no eso. lo certifica así. Creo que fue por eso. Pero no lo certifica así. Félix, No, porque el dice que no ingeniero lo oyó. opina diferente. Él dijo Que él no que- sabe. ¿Para usted este gobierno es ilegítimo o es un gobierno legítimamente constituido? Bueno, el pueblo votó. Votó a favor. Y tanto Leonel como Abel reconocieron el triunfo. Exacto. A reconocer el triunfo, reconocen la legitimidad. Ok. Perfectamente. Don Félix, usted y Antonio Taveras se van a volver a ver en el Senado. Nos vemos todos los días. Pero ya estamos bien. Ya está. Eso es lo que me gusta de usted. Él no tiene problemas con nadie, mi amor. Y yo le pregunté eso a Antonio aquí. a nadie. Y Antonio no me voló arriba de casualidad. Pero es ¿Te acuerdas? increíble como el ingeniero nos metió a nosotros en un bolsillo. Porque te voy a decir algo. Él es Todo duro. lo que él dice, nosotros no tenemos como probarle lo contrario, no Eso es tenemos verdad. papeles. Eso es verdad. Aquí ganó él. En este pleito ganó él. No, y en la Ahora, justicia- yo quisiera que él, así mismo, él fuera a una entrevista, por ejemplo, con Alicia Ortega. Se la vamos a proponer para que la hagan en vivo, porque a él le gusta es en vivo. Alicia Ortega, que siempre tiene 7 fulgores de papeles. Para ver qué tal le va. Usted se somete De a las eso, dos, ingeniero. ¿a quién usted iría? ¿Usted iría donde Alicia o donde Con Nuria? Alicia Ortega. En Sí. vivo, en Esa vivo. siempre tiene Mire, 7 fulgores de papeles. Yo no tengo problema con nadie, Ujú. porque siempre tengo mi verdad. Bien. Él es un duro. Le doy el contacto de Alicia, que usted quiere una entrevista con ella. Es amiga mía, lo tenemos. Es amiga Sí, suya. en estos días nos juntamos en Le gustaría. Ella no le aprende. en Chibuya. Sí, Ah, yo es un sé, restaurante. ustedes los ricos se juntan en esos No, sitios. sí, Me sí. encantaría esos lugares. Mire, ingeniero, ella le ha solicitado una entrevista a usted. No, nunca, no. Nunca. ¿Y No. por qué? No sé. Son amigos. Sí, son amigos y del esposo. Y del esposo, mi hermano, sí, Fernando. Fernando. Saludos, Fernando. Fernando Hasbún. Y Nuria nunca le ha solicitado una No, entrevista. no, tampoco. Wow, ¿y por qué? Raro, que no se la han solicitado. La única vez que Si se la solicitan, usted va. Usted está esperando que sí, se la solicite. la única vez que hicimos una entrevista con Alicia Ortega fue hace muchos años a propósito de la construcción del Palacio de Bellas Artes. Wow. Ese sí tiene filtración. Y bien por de alta supuesto, gracia. el Palacio de ¿Usted qué lo hizo? El Palacio de Bellas Artes. Jesús. La remodelación, ¿verdad? La remodelación del Palacio de Bellas Artes fue una obra que la diseñó y la supervisó Pedro Delgado Malagón, Pedritín, Oh, sí. que es una autoridad en materia de ingeniería. Sí. Y yo me hice acompañar de Pedritín a la entrevista. Ujú. Porque vamos a hablar del Palacio de Justicia, Sí, del Palacio de Bellas de Artes, Bellas y él Artes, tiene sí. conocimiento de todos los detalles. Ujú. Y en una preguntaron que por qué le pusimos pisos de mármol y que por qué compramos sillas importadas, las butacas del teatro. Sí. Y Pedritín dijo, bueno, el piso pudo haber sido de tierra y la butaca de guano. Son criterios. Si pongo un piso de cerámica china,
A los 2 meses no sirve y la crítica es que ya no sirve el piso. Ujú. Se decide poner mármol para que tenga una vida útil de 20 o 30 años. Y en el país, por otro lado, no se hacen butacas para teatros. Eso hay que importarlo de Estados Unidos, o de México, de Argentina, o de Brasil. Siempre son importados. Y cuando se preguntó por el precio, que por qué los parqueos eran tan caros, Pedretín explicaba, bueno, es que en el lado sur, por la independencia, en el lado norte, del lado de educación, nosotros hicimos unas excavaciones e hicimos un edificio debajo del nivel del terreno. Sí. Hay 2 niveles de parqueo, uno en el sur y otro en el norte, por debajo del nivel de la calle. Sí. Hicimos un edificio y dentro del edificio hay parqueos. Pero tiene que entender que es un edificio. No es lo mismo un parqueo en la superficie, por ejemplo aquí, que usted le pone un parachoque con 2 líneas amarillas. Eso no cuesta lo mismo que si usted hiciera un edificio y adentro coloca el parqueo. Son 2 cosas diferentes. Sí. La estructura. Y al final lo entendieron. Lo entendieron. ¿Le fue bien con Alicia a usted? Sí, fue bien. Don Félix. ¿Tiene la intención de volver? Cuando sea necesario. Ok. Margarita Cedeño. Margarita Cedeño. Se la Un diste. abrazo a doña Margarita, que no ha querido Esa venir. sí corre, es una guinea. Es Se no dura. es un hijo, que eso no tiene madre. Escríbame, Nos doña quiere, Margarita. pero huye. Si nos quiere, nos ve, Pero nos huye. consume, sí. Pero no quiere venir, no sabemos por qué. Yo recuerdo un comercial, algo, no recuerdo la fecha con exactitud, y luego era como que ella iba como candidata. Creo que eran unas internas que iban a ver en el PLD por primera vez. Y luego ella con su uña roja hizo, eso se me quedó en la cabeza. Yo decía, wow, Dios mío, ¿por qué no le permitieron eso? Ella dijo como que no le permitieron ser la candidata. La verdad de eso, desde el génesis, ¿fue Leonel que no le permitió? ¿Fue el partido? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, yo sé que en algún momento Margarita tenía un alto nivel de aceptación en la sociedad. Por encima de ellos dos. Por encima de los dos. Oye, de Leonel. Por el Danilo. trabajo social que había hecho en el Gabinete de Política Social. Ajá. Hay un programa que se llamaba Progresando con Solidaridad. Sí. Era extraordinario. Y todo lo que tiene que ver con la política social que ella manejó lo hizo de manera excelente. Siempre se hizo acompañar del PNUD, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Los pagos de la tarjeta Comer Primero a los colmados nunca fallaba. Se estableció un nivel de confianza con todo eso. Y ella tuvo una altísima aprobación. Y yo honestamente pienso que debió haber sido candidata en algún momento. Yo personalmente pienso. Ok. No lo fue. Yo no puedo decir que Leonel impidió eso. No tengo la certeza de eso. Pero yo sé que ella tenía en un momento determinado un nivel de aceptación para eso. Y lo tuvo desde el año 2011. Pero en el año 2011, Leonel entendía que si Margarita va a un proceso interno con Danilo, iba a ganar el proceso interno, pero iba a dividirse el partido. Y Leonel dice, bueno, si yo permito que ella sea la candidata, voy a tener un problema de división a lo interno del PLD. Que eran esposos en ese momento. Que eran esposos en ese momento, iban a decir que la avaricia de Leonel, Sí. de quererlo todo, que ahora él y después la mujer. Entonces ahí se iba a dividir el PLD con Danilo. Y Leonel impidió eso. Y él le explicó eso a ella, porque ella no lo entendió. Ella pues dijo que por él fue que ella no fue. Bueno. Y él nunca le permitió ser a ella candidata. En ese momento... Él se lo explicó eso En a ese ella. momento no se lo permitió y Margarita tuvo que firmar una carta desistiendo de sus aspiraciones. Pero ella no quería firmarla. Yo recuerdo que a mí me tocó ir a hablar con Margarita Pero eso a su como, casa. como un niño fue que le hizo, como si fuera una menor. No, usted no va. Filme ahí que usted no va. Eso no. Pero Pues, yo- suena como muy machista. Pero en eso. el año 2011 se iba a dividir el PLD. O sea, sí iba a dividir de esta forma, y pero quizás, no querían que fuera y antes. quizás Y eso no dividió el matrimonio. y quizás Danilo no hubiese sido presidente. ¿Tú te imaginas? Entonces, La primera Leonel- Margarita. Trató de que no fuera así, se apoyó a Danilo porque Leonel entendía que su responsabilidad era que un PLDista quedara en el poder. Y así se logró con Danilo. Bien. Dejó a Danilo en el poder. Aquí estuvo José Lalú y emitió unas ponderaciones muy buenas sobre usted. Sí, muy positivas. Cosas raras. Cosas raras de Sí, qué? porque poca gente emite consideraciones buenas sobre usted. La mayoría de la gente fuego que le da a usted. Candela. Yo sé que a partir de hoy te tiene otra percepción. No, es verdad. No, a partir de Es duro, el va a decir la profesor, gente, el profesor pero es ellos duro. lo llevaron fue para promoverlo. Porque Un duro, mi amor, el profesor.
Yo te El hombre lo es un león. Es un león el Por hombre eso, defendiendo. el cuarto periodo que ha ganado en San Juan. Oye, pero Dime, no es casual. ¿Con cuánto? ¿Con un 60%? La gente va a decir, lo dejaron hablar, mírenlo ahí. Ya. Entonces, usted aspira a la vicepresidencia, ¿verdad? ¿Sabes, Manolo, que tú te pareces a mí? ¿En qué? Venimos del mismo origen. Sí, Venimos sí. de abajo. Yo sí, ciertamente. Pasando Créeme, muchísimo trabajo. Cierto. Y Ajá. Pero no por, nos eso, parecemos mucho. por eso yo siempre que tú tenías tus programas, por eso te pregunté el programa en Teleantilla. Sí, cierto. Siempre, todas las noches lo veía, increíble. Sí, un Barrio programa- Adentro, sí. Un programa excelente que tú hacías. Gracias. Y en gracias. todos los lugares que ha estado, siempre te he seguido. Y siempre he dicho, concho, Manolo se le ve que Gracias. viene de abajo y que se Al ha fajado. 28 usted para llegar aspira, hasta- va a aspirar a la vicepresidencia. No, La fórmula de usted y Lionel. no sé. Se ha dicho eso. No. Y usted está haciendo un trabajo de media tour que no es casual. Nada en política es casual. Usted ahora, de que no es para yo decir mi verdad. Ahora. No, lo que pasa un trabajito que está haciendo el hombre. Dice, ya yo llevo 3 como senador. 4. Cuando Voy pa' 4. Va para 4. 4. Senador, 28. Ya está bueno. Leonel necesita un buen empuje ahora. Usted para la vice. Leonel presidente, candidato a la presidencia. Sí. Hay mucha gente que Usted dice, está trabajando hay eso. mucha gente que dicen que Omar, presidente. No, a Leonel, usted le va a decir, aguántate ahí, a ver si tu papá puede cruzar ahora. ¿Y qué dicen los números? Porque al final el asunto es de números. Sí, no sé si se han hecho encuestas en ese sentido. No lo sabemos. Pero usted va a ser candidato a la vice. No estoy pensando en eso. No está pensando en eso ahora, que No. es muy temprano. No, es muy temprano. Bien. Ah. José Lalú dijo que en una ocasión él fue excluido del gobierno de la mañana por una consideración que hizo sobre un producto comercial. Y entonces, al estilo Cosas de José Lalú. Cosas de José Lalú, un producto comercial. Y entonces fue excluido. Se hizo un viaje a los Estados Unidos, creo que a conversar algo, una demanda que había puesto Félix Cabrera, el empresario, y viajó a una comisión, que creo que estaba encabezada por usted, a dialogar con él para evitar que se materializara y que creo que fue usted que puso como condición, entre otras cosas, que José Lalú volviera al gobierno de la mañana. ¿Fue así eso? Corríjame si Bueno. malinterpreté la anécdota. Bueno, yo sé sí que esa visita se hizo a Estados Unidos, Ujú. pero lo de la Z no lo recuerdo. La verdad que no lo preciso. ¿no? Es Porque verdad. a ustedes no lo necesitaban ahí, a él, en el gobierno de la mañana. Tenían que dar cada uno Sí. una voz y te necesitaban la voz de él ahí. Nosotros siempre hemos tratado de que ahí haya equilibrio, porque como usted se da cuenta, siempre hay de todos los partidos. ¿A dónde que En la Z, ¿A quién ustedes tienen? digo que nosotros- En el sol de la mañana, ¿a quién tienen ustedes? ahí está esta muchacha que es de Moca, que aspiró a diputada. ¿Quién? ¿Cómo se llama? En el sol, tú dices. Sí, en sol, ¿a quién tienen ustedes? En Sol, no, ahí yo estoy hablando de la está Z. Pedro. No. En sol, ¿a quién Ahí está ustedes tienen a Pedro? A Pedro, Ajá. sí. Y en el rumbo de la mañana, ¿a quién tienen ustedes? No sé. No tienen. Usted a no, nadie. yo rumbo de la mañana, no sé cuál es. No. No sé. ¿Qué que no sabe Ok. cuál es? ¿Qué tal Alfredo de la Cruz? ¿Qué tal Sí. Elvin Castillo? Pero sabe que uno tiene que escuchar o una o la otra. Ah, Sí, está bueno. bien, claro. Pero para eso somos Entonces, en el gobierno de la mañana, ¿a quién tienen? Ahí está esta muchacha que es de Moca, que aspiró a diputada ahora. Moca, que Por- aspiró por a la jóvenes. fuerza- Es que yo no sé de por la de fuerza del mañana. pueblo. No recuerdo. ¿Pero le pagan ustedes? ¿O le paga a la emisora? Debe pagarle la emisora. ¿Ustedes le transfieren el dinero a través de Debe pagarle la emisora, no. la emisora? No creo. ¿Quién Puede es? decir que Leonel es medio duro. Sí. Ahora. Es muy organizado. Ahora. Él no es tacaño, él es organizado. En la Z en la tarde. ¿A quién tienen en la tarde? Ustedes ahí. En la Z En la tarde. El ajá. gobierno de la tarde. ¿A quién hay una tiene? muchacha que se llama Erinia, Ujú. que estuvo en el cuerpo diplomático. Sí. Sí, que está ahí ahora. Y lo hace bien. Pienso que lo hace bien. Pero la Z, yo pienso que es una emisora que permite como ese equilibrio. Ujú. Y pienso que su nivel de audiencia se debe, entre otras cosas, a eso. Hay mucha gente que tiene talento, que está en ese medio, sin duda. Pero se debe a que hay como de todos los colores. Sí, claro. Entonces la gente se conecta porque ahí está el mío. En el conflicto que envuelve de este grupo Telemicro, ¿usted ha intervenido, ha tratado de mediar? No. No. Juan Ramón Gómez Díaz es un gran amigo Sí. desde hace mucho tiempo. Inicié esa relación con Gómez Díaz desde el año 1996. Bien.
cuando me tocó hacer un estudio para que la frecuencia del 5 que Balaguer se le había otorgado a él se reunificara el canal 4. Acuérdese que era la unificación de los canales. Acuérdese que era 4, 5 y 12. Y 12, sí. O sea, en una zona se veía el 4, en otra zona el 5, en otra 4 el 12. Uh-huh. A mí me tocó hacer un estudio. Fui a los diferentes lugares donde están las antenas colocadas y se hizo un informe y entonces se quedó RTVD, Radio Televisión Dominicana, solo en el canal 4. Uh-huh. Y el 5 entonces se le pasó a Gómez Díaz como lo establecía un decreto del presidente Balaguer. Uh-huh. Y ahí lo conocí, en el 1996. Desde esa época hasta el día de hoy somos grandes amigos. Uh-huh. Lo llamo, me recibe, voy a su casa, él va a la mía. O sea, somos grandes amigos. Es una gran persona. ¿No son socios? No. En ninguna de las empresas ustedes son socios. No, jamás. Se dice la leyenda urbana que ustedes son socios. Sí, jamás. No es verdad. No es verdad. En nada son socios. No es verdad. Bueno. Se discutió en el juicio, nada de eso es verdad. Y nada de verdad. Nada de verdad. Bueno, pues está bien. Chévere. Don Félix, usted salió de aquí ileso, usted salió bien, bueno, suave. Ganó. Y sobre todo, amigo de ustedes. No, claro. Y vine con mi esposa Sara a venir con refuerzo. Sara que lo chequea. Que él consultaba a Sara en alguna cosa con la mirada. ¿Sabes qué le decía? Dale. Eso es un hombre enamorado que hace eso. Sí. No, porque ella sabe. Última pregunta, por cierto. En todas esas acusaciones y todas esas imputaciones públicas que le han estado haciendo a usted, ¿afectó su familia? ¿A los niños, por ejemplo, a sus hijos para el colegio? ¿Lo afectó? Sí, lo afecta mucho. Y lo afectó mucho. De hecho, había uno que estudiaba en la Universidad de Michigan. Estaba avanzado en su carrera. Y al suspenderle el visado tuvo que dejar la carrera. Eso es doloroso. Wow. Y además injusto porque hay también un principio jurídico que establece aquel principio de personalidad de la pena. Sí, es verdad. O sea, yo no puedo, si tú y yo somos hermanos y yo cometo un delito, no pueden castigarte a ti. No, claro que no. Si yo cometo una acción que se entiende reñida con la ley, no pueden castigar a mi hijo. O sea, tú no debes ser soy yo. Transferible. Claro. Entonces, esa ley Gloria Majestic establece eso, totalmente injusto y absurdo. Uh-huh. Porque un hijo no puede pagar por la acción de un padre. Ni siquiera en el narcotráfico es así. Sí, pero a menos que el hijo no esté involucrado. Espérese, pero hay algo. Si el padre roba, el hijo recibe los beneficios del padre que robó. ¿Y si el padre vende droga? El hijo recibe los beneficios del padre narco. ¿Y ahí no llevan al hijo a la cárcel? No, pero deberían, es cierto. Pero no lo hacen. Es cierto, pero debería. Y pero no, recibe los privilegios. Y sobre todo cuando se habla de corrupción, en un caso en que se ha investigado, se ha juzgado y se ha dicho que no. Ahí es que está la injusticia. Pero es extraño que usted ha recibido todo eso injustamente, por las pruebas, ha sido injusto, y que usted lo haya aceptado con tanta resignación. ¿El que lo del visado? No. Todas las acusaciones, todo lo que ha perdido por las acusaciones, y que él dice que ha demostrado su no culpabilidad, y como que lo está tomando tan suave, como que dice, qué raro, un mártir. Usted dijo que lo estaba peleando. ¿Usted está peleando lo del visado o lo de la corrupción a nivel en la lista que usted Lo que estamos trabajando es el tema del listado en la OFAC. Ajá. Recuerden que Ángel Rondón salió recientemente. Sí. Ángel Rondón está en la lista de la OFAC, que es una acción de tipo civil, eso no es penal, civil administrativo en Estados Unidos. Y Ángel Rondón salió de la lista, buscó unos abogados, expertos en temas de lista en la OFAC, y salió. Yo estoy en lo mismo desde que me incluyeron en la lista. ¿Qué tiempo tiene? Tratando de ver más de 3 años. Ya bregando con ese tema. Y yo espero que pronto se resuelva también. ¿Leonel lo ha ayudado? ¿Ha metido la mano? ¿Ha muerto? No. A ver, ¿por qué ustedes hicieron un acuerdo en el 20? ¿Alguna influencia? ¿Alguna ayuda? Pero no participen en eso. Los americanos son los americanos. Mire que ni Trump ha podido con su proceso. ¿O no? Ni el hijo de Biden. Ni el hijo de Biden. Que fue condenado. Tiene cada quien que bregar con lo suyo. Ahí no valen las influencias. No. Entonces, como no valen las influencias, tiene que irte por la parte legal. Bueno, es cierto. También. Entonces, en el caso suyo, usted va a seguir como senador todo el tiempo. Bueno. Porque ¿qué es lo que quiere San Juan? Soy senador ahora. No se sabe que el futuro. Pues alcalde. ¿Qué voy a hacer?
No. Candidato a la vicepresidencia. No lo va a sé, ser, no eso lo sé. es. ¿Usted cree que de Lo verdad? que yo sí quiero es ser amigo de ustedes dos. Eso sí. Lo primero que tiene que hacer es brindar un café para eso. Sí, sí. Brindar Y un le voy a decir a café. Sara que preparemos una cena, un encuentro. Porque lo único que tiene valor es la persona. Ok, tipo un león, se gana eso, ¿sabes? Y eso que no estudió mercadeo. No, el y hombre hubiera estudiado sabe, mercadeo, mi amor, se sabe. mete a este país. Mira, Yo debo dar un testimonio, porque yo soy un tipo muy franco. Yo, como la mayoría de los dominicanos, creíamos que usted era un ladronazo. A mí usted era un ladrón. sin saber, sin leer. Es sin lo que leer. yo Lo que decían los públicamente para mí medios. usted era, Lo que decían- usted era un ladrón. Lo que decían ¿Qué los inocente? Yo no lo sé. Sí, porque no tiene una sentencia. Exacto, es un no culpable. Exacto. No culpable. Él da la sentencia. Pero es bueno que la gente sepa que la intención, fíjate cómo fui franco y dije que para mí, públicamente, por lo que yo veía en la prensa y por todo lo que se decía y todas esas acusaciones, yo lo tenía a usted como un ladronazo, uno de los grandes ladrones de este país. Porque este país se ha robado mucho. Bien. Entonces, partiendo de eso, es bueno que la gente sepa, como testimonio también que debo dar, que cuando al ingeniero le solicitamos una entrevista, Sí, porque que fuimos fuimos nosotros que la fuimos solicitamos, nosotros. porque este es un programa plural, donde todo el mundo viene aquí y expresa su verdad. ¿Es o no? No lo sabemos. Nosotros le hacemos preguntas, pero debo reconocer como testimonio que el ingeniero no nos puso ninguna cortapisa y que no nos condicionó a nada. A nada. Yo pensé A que. nada, yo a juraba nada. que sí. Él nos dijo, yo quiero primero una reunioncita con ustedes. Y cuando íbamos a hacer la reunión dijo, no tenemos que hablar nada, vamos a darle. Y le dijimos, ¿usted tiene algo que no quiere que le toquemos? ¿Algún tema? El ingeniero Incluso hasta familiar. nos dijo, pregunten lo que sea, que yo respondo todo. Es testimonio que debo dar. Es así. Muchas gracias, de verdad. No, gracias a usted, don Félix, gracias a usted. don Félix. Amigo. Amiga. No, yo quiero ser socia suya. Él se me echó para atrás a mí. Yo quiero ser Sí. socia de él en una agencia publicitaria. Y anda así. Ay, Yo ay, le di ay, ahora. como debe ser. Siempre y cuando Ah, la no. sociedad esté la doña. No, Claro, porque- también le Es la que incluimos. administra los chelitos. No hacemos socios los cuatro. Lo que- Gracias, don Gracias, don Gracias, Félix. de verdad. Éxitos. Señores, hasta aquí, Politiqueando RD. Gracias.